Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema bastante interesante para todos nosotros. Vayan poniéndose cómodos. Estamos iniciando. Entonces, bueno, te cuento. Ya estamos en nuestro quinto episodio y ya tenemos nuestro primer video en YouTube. Próximamente voy a subir el audio a un podcast y estoy seleccionando para hacerlo esta semana. Y como les decía, este es nuestro quinto episodio. Ya tenemos nuestro primer video en YouTube para que lo vayan y lo miren, lo puedan compartir con toda la charla con Jan Ríos, un súper invitado de Bucaramanga, campeón del Ironman 70.3 del 2019. Y hoy tenemos dos empresas invitadas. El invitado de hoy trabaja con una de ellas, que es BioRacer. Es una empresa que lleva 1 año y medio en el mercado colombiano, una empresa de Bélgica que se dedica a la confección de ropa de ciclismo y triatlón, para que revisen sus redes sociales. Y bueno, tienen un portafolio muy interesante que todos pueden revisar. Más tarde en el grupo de WhatsApp les envío el catálogo de su nueva colección, y también tienen un catálogo de productos de salud que también está muy chévere para que lo revisen. ¿Listo? Bueno, también tenemos hoy al Grupeso, que son amigos de la casa, amigos míos desde ya bastante tiempo. Ellos tienen ahorita soluciones para todos ustedes en el tema de mantenimiento de bicicletas a domicilio y mantenimiento de sus simuladores, para que pues con todo el palo que les estamos dando en estos días, pues los mantengamos bien a punto para que no se nos lleguen a dañar. Todo con el tema de las bicicletas con el simulador, recuerden que es bastante complicado el tema. Bueno, les recuerdo que nuestro invitado es Lucas Peter. Hoy vamos a hablar de varios temas mientras se menciona. Bueno, vamos ahora sí con la charla. Muchachos, buenas tardes. Con ustedes les presento a Lucas Quintero. Él es Peter, es un gran amigo. Trabaja con BioRacer, una de las marcas que ha estado conmigo apoyándome en estos años. Y bueno, empecemos de una vez. Bueno, Lucas, hablemos de los comienzos en el ciclismo o cómo llegas al ciclismo. Bueno, bienvenido. Gracias, Sebas. Buenas tardes a todos. Pues lo primero que les cuento ahí es que yo de profesión soy ingeniero de sistemas. Por la misma ingeniería de sistemas terminé trabajando en inventarios, y por este tema vengo a vivir a la costa, específicamente a Cartagena, donde me nace un proyecto con una tienda de ciclismo. Entre esas, montar pues para ese entonces un Specialized en Barranquilla. Y ahí es que, pues, digamos que ya empezando a trabajar con ciclismo, empiezo a meterme en todo este mundo. Esto fue hace aproximadamente 9 años. Ahí empiezo con Specialized. Tiene un sistema de capacitación para los que tienen tiendas que se llama SBCU, y empiezo a aprender un poquito de las bicicletas, empiezo a montar bicicleta. Antes de eso, cuando me había venido a vivir a la costa, mi medio de transporte dejó de ser el carro, empezó a ser solo bicicleta, y por ahí es que empiezo yo a montar en bici, a unirme a este mundo. Luego con esto de Specialized, empiezo a verlo desde la parte de negocio, y por ahí arranco con un tema pues que primero era de mercado y producto, y luego un jefe que tenía en ese momento se mete en alguna feria, se mete a estudiar a un curso de Bike Fit, y resulta que cuando él se inscribe y cuando llega el día del curso no podía ir. Entonces casualmente terminé yendo yo, y así empecé, Sebas. Empecé de pura casualidad. En general pues se me juntaron varias cosas, por lo cual obviamente sigo en esto, pero el inicio fue que la vida me lo puso, no lo busqué. ¿Me estás escuchando, Sebas? Sí, te estoy escuchando perfecto. Qué bueno, Lucas. Bueno, entonces dices que empiezas por negocios, se viene el tema de la apertura de la tienda Specialized en Barranquilla, pasa todo el tema, haces tu primer curso o acercamiento al tema de fitting. Entonces estamos hablando del 2011, ¿cierto? 2011, 2012. Sí. Y bueno, empieza este mercado en la costa del triatlón. Cuéntanos que más o menos en esa época, para que los que están escuchando se hagan una idea de cómo empieza el triatlón en la costa en esos años.
y cómo nace el mercado para Lucas, para el servicio de fitting, que en el tema de ciclistas aficionados no existía. Pues bueno, primero llego a este curso de FIT, que lo hicieron para ese entonces, lo hicieron en Manizales, y Specialized acababa de comprar a Retool, que es, bueno, que todos lo conocen, es una marca de, en ese entonces no era Specialized, pero una cantidad de componentes para hacer FIT. En ese momento tenían como el aparato más conmemorativo, se llamaba el Move, que era una bicicleta, después, porque todavía existe, en la cual uno va variando las medidas para después pasarlas a la bicicleta del ciclista en la que está montando. Entonces, bueno, Specialized, cuando yo voy, pues ya el curso no era de Body Geometry Fit, como lo llamaban a su sistema de fit, sino que era Body Geometry Fit y Retool. Y ahí, Lucas, cuéntanos para los que nos están escuchando, de pronto algunos no saben qué es Retool, para que hagas una breve explicación del sistema, cómo funciona. Bueno, empecemos por la historia. Retool para el 2011, por no decir que la única, pero sí era la marca más conocida de fit. Hacia alguien, no, hay varias opciones. Para ese entonces era la única empresa que iba a hacer y hacer tecnología para hacer una buena posición de los ciclistas. Básicamente tenían muy buenas herramientas, eso era lo que ellos enfocaban, en herramientas muy nuevas. Y Specialized, con Andy Priut, que es un médico, desarrolla todo un sistema pues, de procesos para hacer el fit, que se llama el Body Geometry. Specialized ya venía haciendo fit con su Body Geometry, para ellos en ese momento considerado el mejor del mundo, y compra a la empresa que hacía las mejores herramientas para hacer fit. ¿Cuáles tenía? Tenía la bicicleta, al que le llaman la Cabra, ahorita lo pueden ver con Bike Fit de Shimano y con otras marcas, incluyendo BioRacer que tiene el Fit Bike. Tenían el sistema de sensores que es igualito al que actualmente existe, que posiblemente lo deben llevar visto en las tiendas de Specialized, que son unos cables con unos sensores que vienen pegados a un lado del cuerpo, y esto va dando las medidas de ángulos y de distancia, se los va transmitiendo a 3 camaritas que tienen a un lado del ciclista. Y tenían otro sistema parecido como al Aero de BioRacer, que era para medir área frontal, pero de pronto más básico, era un software que se ponía en un computador y analizaba uno video pues para ángulos y área frontal. Y básicamente eso era Retool hasta ese momento. De ahí en adelante pues cabe aclarar de que obviamente se volvió de Specialized y ya le han metido como su diferencia, que la más grande ha sido es que en el Move, que es la bicicleta, ellos decían que la bicicleta no podía simular todas las bicis de todas las marcas, entonces empezaron a sacar, son como una especie de regleticas que se ponen, y cada regletica, digamos que te da la geometría de una bicicleta específica. Para ese entonces, antes de que Retool fuera de Specialized, Retool incluso con esta máquina te hacía un fit y el mismo software te hacía una recomendación sobre qué bicicleta era la que más le convenía según pues, las medidas y el objetivo del ciclista. Entonces, pues, entre otras, si tú vas allá donde estás pegando un servicio que no era barato y ese servicio te recomendaba que compraras una Cervelo S5, pero lo más posible era que lo hicieras. Digamos que Specialized, pues al cogerlo, pues ya no evitó esto, ya pues no da recomendaciones, sino sobre sus bicicletas. Y bueno, pues ahí más o menos hice una breve reseña de lo que es Retool y lo que significaba para ese entonces. Entonces, bueno, ahí viene el primer curso de Body Geometry Fit y Retool, que era básicamente lo de Specialized, era el proceso de cómo se hacía un fit, que es hacer unas entrevistas, hacer una evaluación física y luego el ajuste de las medidas de la bicicleta, tomando ángulos y distancias que lo hacían con Retool. La Retool es la parte de las herramientas y el proceso de cómo utilizarlas era de Specialized. ¿Quedó claro, Sebas? Sí, Lucas, está claro. Vamos un poco entonces a hablar de lo que fue el tema de cómo llega
cómo se crea el mercado del fitting a través de los triatletas. Que realmente ahí fue donde Ok, tú bueno, empezaste a crecer. pues sí, básicamente después de este curso le embutían en 4 días a uno lo que hoy por hoy se embute en 2 cursos, o se explica en 2 cursos. En este momento, nivel 1 y 2, en el mismo, la misma idea, pues salía uno con mucha teoría, pero nada de práctica. Entonces, volver eso práctica, digamos que por ahí empezó lo que podía ser el éxito, o lo que empezó a generarme pues más experiencia, porque me coge justamente en el Specialized de Barranquilla. Y para ese entonces la mayoría de las personas, en ese momento casi nadie, pues eso era un ciclista de ruta, eso era casi como ver un extraterrestre. La verdad todos eran de montaña y más que todo las personas de más edad eran las que hacían ruta. Entonces pues el triatlón ni cerca. Pero en Barranquilla ya había muchas personas trotando, haciendo maratones, y de pronto pues, los que son triatletas deben de saber que una persona que ya estaba trotando empieza a montar bicicleta, pues digamos que el triatlón, deportes que se necesitan para empezar a hacerlo y se les vuelve en la gente que estaba trotando, más la gente que estaba montando bicicleta, y siendo una ciudad costera, pues aparecen los que empiezan a hacer Ironman, que eso estábamos hablando de los. Entonces eso era súper extraño. No existían entrenadores ni sistemas de entrenamiento como los que hay hoy por hoy. Cualquier persona que iba a terminar un Ironman, no había mucha información de cómo entrenar. Entonces pues no falta el que simplemente amanecía y se le ocurría qué debía hacer ese día. Y otros pues más estudiosos empezaron a comprar un libro, y el libro lo primero que recomendaba era hacer un fit. Entonces aparecen a preguntar en Barranquilla quién hacía fit, y estamos hablando de que en su momento habían, ponle, unas 40 personas preparándose para el triatlón de Barranquilla, entre ellos pues para el triatlón de Miami, y casi todos amigos entre ellos. Entonces como yo había hecho este curso, que realmente lo acababa de hacer, pues me empezaron, hace 8 años no hay la oferta que hoy hay para hacer fit. Entonces yo empecé a hacer, pues casi que desde que hice el curso, yo hice un fit diario de triatlón. Esto empezaba y a 1 y 2 diarios. Entonces, como a los 2 meses, hay otra vez un simposio de Retul, donde fuimos todos los que supuestamente habíamos a hacer fit con Retul de Colombia. Y yo, pues, había hecho todos esos fit de triatlón, pero resulta que cuando había hecho el curso, no hubo suficiente explicación sobre el triatlón. Entonces me tocó la teoría que daba el libro sobre cómo cuadrar gente para hacer triatlón, nunca me daban medidas. Entonces cuando llego a este simposio, yo vi la oportunidad como de ir a resolver todas mis dudas, pues sabiendo que yo era muy nuevo en el tema y que supuestamente había otras personas que llevaban más y que deberían de tener las respuestas. Finalmente empezamos a hacer el fit de triatlón, hago las preguntas que tenía y me doy cuenta que ni el profesor que nos había explicado todo supo responderlas. Entonces empezó a debatir sobre lo que yo había hecho y en general todo había quedado bien. Pues todos me preguntaban, bueno, ¿y qué hiciste cuando no te dio el retroceso? Porque me explico. Una teoría, por ejemplo, de pronto, para ese entonces, esto sobre la posición neutral por la que uno debe empezar cuadrando una persona que hace triatlón o contra el reloj. Y por el retroceso del sillín, que va 4 centímetros más adelante que la posición normal de ruta. Pero esos 4 centímetros se miden desde la rodilla con respecto a la biela cuando está en la parte horizontal. Entonces, a veces era imposible encontrar esos 4 centímetros. O si los encontraba, si vamos a hablar, por ejemplo, una Cervelo P3 que tenía, ahorita pues ya las bicicletas las hacen diferentes, pero para ese entonces las bicicletas de triatlón no tenían muchas opciones donde poner los codos, eran muy rígidas ahí. Básicamente para que una persona quedara más o menos cómoda, tocaba de la punta del sillín, no había mucho que mover en la parte de adelante, más allá de la altura y la abertura. No había mucho como correr para atrás, ni para adelante, ni la inclinación, que ahorita es lo que más se usa. Entonces, bueno, había pues muchos limitantes para mover una bici de tri,
y realmente nadie tenía la respuesta de cómo hacerlo. Ahí empecé, pues digamos que ahí me cojo un poquito más de confianza y ya de ahí en adelante cada que hacía un fit de triatlón o de ruta, pues me sentía más seguro porque cuando fui al simposio me di cuenta de que posiblemente era el que más fit había hecho. Como en ese entonces era muy raro que una persona se hiciera un fit, pone que si los otros se hacían 1 o 2 fit por semana, a mí me salían, me llevaba 50 fits de ventaja sobre el resto. Ok, antes de continuar, Lucas, y ahí, perdona, te interrumpo. sí. Bueno, ya con eso sabemos. Lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora de buscar un fitter es que tome buenas decisiones, ¿sí? Tú, a partir de ese bagaje que tuviste en tus primeros meses haciendo ese trabajo, fuiste ganando mucha experiencia. Y te lo digo porque, ¿qué habilidades crees que te ayudaron de haber estudiado ingeniería y de tu vida en general para haberte considerado un buen fitter? ¿Sí? Me explico. En lo que hemos hablado previo, me decías que eras muy bueno usando gadgets, con videojuegos. ¿Cómo te sirvió eso a la hora de empezar a hacer fittings? Bueno, pues para empezar, soy ingeniero y fíjate, yo me metí a estudiar ingeniería de sistemas y en lo que peor me iba inicialmente era en todo lo que tenía que ver con programación, pero lo que es física, geometría, yo pues tenía, por lo general, eran materias que podía dar en 5 casi todo el semestre. Entonces yo pues siempre he tenido facilidades con la geometría y con la física. Digamos que eso a mí no me iba bien en el colegio y fíjate, cuando llegué a estudiar pues, a las materias como física, geometría y esto pues que las ve uno más a final de año, por lo menos en el colegio donde yo estudié en Medellín, en esas, si pasaban 2 personas, yo estaba dentro de esas 2, posiblemente con los mejores resultados. Entonces, realmente yo sí tenía como una actitud que me servía, o sea, que la podía utilizar a la hora de hacer el fit, y es conocimientos de física. 2, me ha gustado mucho la pintura, y siempre me quedo mirando las personas, y ese análisis, pues básicamente es lo mismo que yo hago cuando hago un fit. Yo me quedo analizando cómo el brazo mueve, qué estructura tiene en el pie, en la rodilla, en la cadera, y es exactamente lo mismo a la hora, que era intentar encontrar rasgos específicos para que la pintura me quedara lo más parecida posible. Pero se juntó pues la física, ese pedazo artístico que poco he hecho, pero sí lo tuve, y esas ganas de siempre estar aprendiendo como lo más nuevo. Yo era ingeniero de sistemas y siempre estuve muy ligado a la tecnología y me gustaba. Entonces, a mí pues cualquier tipo de tecnología adicional que tuvieras que usar para hacer el fit, la verdad que pues la manejo con facilidad. Y desde ese momento pues para mí era muy fácil la parte tecnológica. Yo la entendía bien y entendía bien los principios físicos de movimientos cinemáticos del ciclista. Entonces, pues, de cierta manera se juntan algunas de las cosas que era bueno yo en la vida. Y más Barranquilla, más Ironman, más este curso, donde empecé, pues ya no solo a poner en práctica todo lo que aprendí, sino que fui cogiendo mucha experiencia. Porque en últimas, donde más aprende uno es haciendo el mismo fit. Porque siempre, finalmente, cada ciclista se sale de la teoría. Cada ciclista se vuelve único. Y hacer, y entre más haga uno, pues digamos que tiene más herramientas o más bases para solucionar problemas futuros. Ok, Lucas, y el tema de saber tomar buenas decisiones, ¿qué crees que te ha ayudado o que ha hecho que con el tiempo te vuelvas un fitter que toma buenas decisiones a la hora de ajustar las bicicletas? Mira, yo empezaría por Specialized, por este pedazo de que ellos, el proceso de hacer un fit no empezaban sin haber hecho una previa evaluación física y le tenían una explicación a cada, digamos, a cada movimiento del ciclista. Entonces, si metía las rodillas para adentro, era posiblemente porque su planta de global. Y entonces, el hecho de tener conocimiento previo al ciclista es para mí lo que más te ayuda a saber cuál es la solución correcta dependiendo del problema, porque digamos, yo puedo tener
movimiento en la cadera cuando pedaleo, ¿cierto? Y ese movimiento podría ser o por una cala mal puesta, o por mala altura del sillín, o por mal retroceso. Y esas tres cosas, pues no es que sea ensayo y error a ver por cuál lo va a solucionar, sino que si uno tiene una evaluación física previa, si uno conoce bien al ciclista, enseguida es fácil determinar qué es lo que está haciendo o qué motiva ese movimiento en la cadera. Y pues cuando tienes las herramientas para probar que lo que estás cambiando definitivamente sirvió, ahí es donde pues digamos que se vuelve interesante, porque ya no es yo hacerlo y pensar que quedó bien, sino que, por ejemplo, pues con el sistema actual, el Motion, eso me muestra cada milímetro de movimiento. Entonces, si yo muevo una cala, si yo pongo y cambio el retroceso 1 milímetro o 3, inmediatamente voy a ver que eso genera un cambio en el ciclista. Entonces, tengo la herramienta que me da los datos, más una evaluación previa, digamos que se vuelve muy difícil equivocarse, movimiento, pero pues el 80-90% de las veces se resuelve bien. Listo, Lucas. Y hablemos cómo ahora pasa el tiempo y regresas a Medellín por cosas de trabajo. Te empiezan a buscar a nivel nacional para fittings de triatlón, de contrarreloj, y llegas a Medellín. Cuéntanos un poco cómo fue volver a la ciudad y cómo conectas eso para empezar a trabajar con BioRacer, esta marca de Bélgica que tiene un tremendo software muy diferente a lo que venías manejando. Bueno, ahí la parte clave es el triatlón, porque finalmente muchos de los fitters ya empezaron a hacer fit normal, hacían de ruta, hacían de montaña, pero pues en triatlón habían muchas dudas y yo no es que fuera el que más supiera, pero sí era el que de pronto más había tenido contacto con este estilo de ciclismo. Entonces, por ahí me empiezan a buscar de tiendas de Medellín para hacerles, para que fuera y hiciera fit de ciclismo. Claramente ya habían pasado varios años, unos 4 años, ya el triatlón ya no era solo en Barranquilla y en ciudades costeras, como alguna vez me lo dijo alguien, que el triatlón solo se hacía en ciudades costeras que porque no teníamos subidas. Ya para ese entonces, pues en Medellín había mucha gente ya haciendo triatlón y en general en Colombia. Entonces, cuando iban a hacer un fit de tri, de pronto ya había personas que hacían fit de Medellín, pero no hacían fit de triatlón. Bueno, entonces ahí empecé a ir, que viajaba y atendía en diferentes tiendas. Y luego viene una vida al Eurobike en Alemania, donde conozco a Mond, el fundador de BioRacer, que, pues para los que no sepan, BioRacer, el que la fundó, empezó haciendo bike fit, y él en búsqueda de ganar medallas de oro, de acomodar pues al ciclista para que sea más rápido, llegó a la ropa y después la ropa se le volvió en su negocio principal, pero inicialmente lo que él buscaba era simplemente volver más rápido al ciclista y lo hacía por medio del fit. Ya después se dio cuenta que la ropa influía full en la aerodinámica y terminó pues creando la empresa que hoy por hoy ves. Bueno, voy al Eurobike, me conozco con Remont y tenía unas teorías sobre corrección de pedaleo, sobre poner a la rodilla que trabajara un poco más recta, más como un pistón, no que vayan hacia afuera ni hacia adentro o tengan alguna ondulación. Y eso, pues con Specialized y con Retool, uno incluso Bike Fit, el sistema que quieran utilizar en general se resuelve, se habla del tipo de acuerdo a eso uno toma decisiones sobre cómo mejorar ese pedaleo. Entonces, por lo general, si es por la planta del pie, se ponen unas cuñas, que son como una especie de rellenos que pueden ir dentro de la zapatilla o por fuera, que tienen un lado más ancho que otro y hace que el pie me quede, digamos, la planta del pie quede un poco inclinada para que la rodilla vaya más derecha, ya dependiendo pues, de la fisonomía del ciclista, ya se determina si la parte ancha va por fuera de la cala o por dentro. Bueno, entonces esa teoría que ya me la había aprendido hasta ese momento en bike fitting y el de Retool, este señor Ramón me la desmintió.
y me dice, no, eso no es lo que genera, lo que hace que el ciclista se le meta la rodilla, no. La estabilidad la gana con la plantilla. Y ahí, pues, por esa, digamos, por esa discusión, es que me termino teniendo una buena relación con BioRacer y montamos el Speed Center que montamos ahorita en Medellín. Pues ahorita estamos cumpliendo ya 2 años con él allá. Primero inicialmente iba a tiendas y actualmente, Sebas, tenemos un Speed Center donde pues hacemos bike fit, análisis aerodinámico y plantillas a la medida. Hablemos un poco, ya que tocas el tema de las plantillas a medida, para que la gente entienda, el túnel de viento virtual y los trajes a medida, que ayudan a nosotros como triatletas o ciclistas, en qué nos beneficia todos estos servicios. Ahí va el feed. Perdón, no te escuché, Sebas. Te repito la pregunta. Ya que tocaste el tema para las personas que no conocen, explícanos un poco de los servicios de las plantillas a medida, los trajes a medida y el túnel de viento virtual, para que la gente se haga una idea de cómo estos servicios le pueden ayudar a mejorar en su rendimiento. Bueno, no, pues quisiera contar por la experiencia y no como a manera de vender. Entonces, pues todos, supongo que si están conectados acá, pues quieren aprender un poco de lo que es un bike fit. Entonces empecemos por decir que las mayores ganancias, no solo marginales, y ganancias a la hora de ser eficientes en la bicicleta, están cuando se modifica el ciclista. Con eso lo que quiero decir es que posiblemente, obviamente uno tiene que atacar todo si quiere ganar velocidad, pero si pusiéramos a competir o si pudiéramos que decidir si comprar unas ruedas o una posición, en teoría podría ayudarte más la posición, o sea, podría ayudarte a ser más rápido, estar en una buena posición y pasar, y eso basado en qué. Entonces, primero, el pedaleo o el punto de contacto que ejercemos a los pedales, que son los que finalmente reciben la fuerza del cuerpo y los que transmiten al marco para que ganemos velocidad. Entonces, si esa fuerza que yo le meto a cada pedal, se la meto con un vector que sea un poco más recto, en general, pues voy a estar ahorrando energía, estoy siendo más eficiente con la que tengo porque la fuerza la estoy aplicando de mejor manera sobre las bielas. Entonces, cada vez que yo le meto un poquito, cada vez que tengo un poco de cadencia, yo me estoy ahorrando un poco de energía simplemente por llevar la rodilla en el punto correcto. Entonces, para llevar la rodilla en el punto correcto, pues hay muchas cosas de la posición, pero casi siempre todo se resume a los clits. Hay muchas más cosas que influyen, pero los clits son los que más podríamos decir que es como el denominador común en ese problema. O sea, ¿cómo los pongo? Si yo pongo la zapatilla un poco más afuera, si la pongo más adentro, si saco un poco el talón, si lo meto, y las cuñas que ahora les conversé. Entonces, bueno, ahí viene que según mi experiencia, yo pues pude comprobar que lo que más hacía un cambio en el pedaleo del ciclista eran las plantillas. Y hace poco con Brandon Rivera, fíjate que él empezó con el Ineos, y en la primera concentración lo primero que le dijeron era que tenía que mandar a hacer unas plantillas. Con esto, o sea, igual yo conocía, por ejemplo, el caso de Remco y de Matthew Van Der Poel, donde pues sé que ellos o sea, cada 6 meses están sacando unas plantillas nuevas, pero las plantillas se van desgastando pues al nivel al que ellos están. Entonces, bueno, ya sabía Lucas, pues, contextualicemos a la gente quiénes son estos sujetos que acabas de nombrar, para que se hagan una idea de quiénes estamos hablando. Bueno, pues Brandon Rivera es el colombiano que pues a principio de año firmó con el Ineos y básicamente toda la vida ha montado con Egan, han sido ciclistas muy parecidos Egan y él, y pues ahora está contratado por el Ineos. Pues claramente por la temporada de este año no lo hemos visto en competencia World Tour, aunque estuvo en el Tour Colombia hoy. Ese es uno. El otro, Van Der Poel, es yo diría que los ciclistas más impresionantes y con más show del momento, porque ahorita mismo no, pero durante 2-3 años se ganó prácticamente todas las competencias de ciclocross.
El año antepasado se ganó el Mundial de Cross Country, el año pasado, perdón, y el año pasado también se ganó esta clásica que se llama la Golden Amsterdam Gold, sí. Entonces, es impresionante ver pues, que una persona en 3 disciplinas sea bueno, pues que sea bueno en cross country, que le ganó a Nino Schurter, que llevaba pues también mucho tiempo sin perder. En ciclocross pues sí nunca ha tenido rival. Y después llegar a una clásica como el Amstel Gold Race, en el cual pues en la última parte de la carrera está él mismo va y caza la fuga, coge la fuga y él mismo vuelve y suelta a todos, sí, y ni siquiera los que iban a rueda de él pudieron aguantar. Entonces, pues, es un caso también que viene del ciclocross, que son ciclistas que están, es un nuevo estilo de ciclismo, porque no son buenos en el sprint, son buenos en la crono. Es el mayor, pues, ícono de este deporte y de la capacidad que tienen, pues, el estilo de ciclista que viene del ciclocross. Es Mathieu van der Poel. Creo que es que lo haya visto en alguna carrera, te tiene que emocionar porque que impresionante, pues, un man muy fuerte. Y él, por ejemplo, en general en Bélgica, él es holandés, pero él siempre está ahí en BioRacer y siempre se han preocupado mucho por la posición y por esas ganancias marginales que da cada punto en la bicicleta. Entonces pues ahí, por eso les hablaba de las plantillas. Remco es un ciclista que hace 3 años jugaba fútbol, luego corrió una media maratón, hizo el mismo tiempo de uno de estos personajes de Etiopía, y luego se metió al ciclismo, y en el Mundial de Ciclismo, en el Mundial Sub-23, se ganó la prueba de ruta un día, y al otro día, perdón, se ganó primero la prueba de contrarreloj, y al otro día se ganó la prueba de ruta. En la prueba de ruta, este man se pincha, le toca esperar a que llegara el carro, se demora bastante en desbararse, y sin embargo después va, coge la fuga, y después suelta la fuga y también llega solo. Entonces, estamos pues hablando de 2 fenómenos del ciclismo, que desde el inicio han usado plantillas. Entonces, bueno, para seguir como hablando de los temas del Speed Center, entonces el primer punto como de que nos gusta mejorar ahí, o que yo recomiendo que cualquiera mejore, es la posición de los clits, las zapatillas, y si pueden plantillas, que ahí de verdad hay muchos vatios que ganar. Bueno, después viene el tema de la posición. El tema de la posición es donde yo voy a encontrar que mi cuerpo funciona mejor, hablando biomecánicamente, para pedalear, y eso incluye que pedalee muy bien, que no tenga dolores y que no tenga lesiones. Y entonces pues ahí tenemos también ese servicio, que en el caso de nosotros usamos varias herramientas, de eso el BioRacer Motion, es que ponemos 20 sensores en todo el cuerpo. Estos son sensores activos, no son reflectivos, sino un sensor que por medio de una señal le avisa a las cámaras, que serían 6, que están a ambos lados del ciclista y cogen la grabación al mismo tiempo. Y ya no solo detecto ángulos y distancias, sino que detecto movimientos de cadera, de codo, de sin hombro, si me inclino más a un lado de la bicicleta, si me inclino más al otro, si la rodilla tiene un juego, si el juego se ve mirando al ciclista de frente, o mirándolo desde atrás, o mirándolo desde arriba, porque digamos que en las 3 dimensiones importa que el pedaleo sea recto. Bueno, por otro lado tenemos el túnel de viento virtual, que esto realmente es más usado en triatlón y en contrarreloj. Básicamente, y ahorita de pronto podemos profundizar un poco más el tema, es un análisis del área frontal, y yo, pues, porque por teoría, si yo reduzco el área frontal, es la mejor manera de ir más aerodinámico, y es la manera más fácil de probar, que digamos, en un túnel de viento yo podría probar, un túnel de viento real, yo podría probar forma, pero la podría probar sin moverme, y puede que esa posición que yo considere que es muy aerodinámica, cuando luego me toque pedalear, no sea capaz de sostenerla. En cambio, si solo estoy analizando el área frontal, podría sacar conclusiones más rápido y podría entrenar la posición. Y luego, por último, está el tema de los trajes a la medida, lo que se llaman tailor-made, que es como los hace un sastre. Básicamente, yo creo que todo el mundo sabe que la mayoría de ciclistas tienen, por ejemplo, talla M en el jersey y S en las piernas,
o pues hay una variación entre los cuerpos, o por ejemplo en el caso mío, yo soy bastante delgado, yo uso talla S, pero yo soy muy alto no, pues mido 1,80, entonces cuando me pongo una pantaloneta talla S me queda muy corta en el muslo, y así, pues cada ciclista tiene unas medidas particulares, donde pues cualquier, a la hora de ser aerodinámico o a la hora de ir como cualquier arruga, o cualquier parte que me apriete más de lo que debería, o no aprovechar que haya más traje que piel, que eso te hace también más aerodinámico, es una ayuda y puedes estar ahorrándote perfectamente 10 vatios, de 10 a 30 vatios solo con la ropa. Entonces, el tailor-made lo que hacemos es tomar a la persona y hacerle un traje a la medida. En este momento lo normal es que se hacen para contrarreloj y para triatlón, trisuits. Listo, Lucas. Y ahora hablemos entonces de cuándo llegas al tema de atender a deportistas élite o famosos. Cuéntanos cuál fueron esos inicios. Sé que tuviste la oportunidad de ayudar a un equipo juvenil y luego fuiste ganando reconocimiento en el medio y pudiste llegar a ofrecer tus servicios a deportistas de élite como lo son Álvaro Bosch, Oscar Sevilla y el mismo Santiago Botero. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, conocí a un muy buena persona en Medellín. Pensaría yo que va a ser el futuro entrenador de la selección de ciclismo de Colombia. Cualquiera que conozca a Pablo Pulido pues en el medio te va a hablar de que él va a ser el mejor entrenador de Colombia, porque es una persona muy joven, pero se ha venido preparando muy bien y creó un equipo de ciclismo prejuvenil, o juvenil más bien, con las uñas, básicamente cogiendo ciclistas que no los cogían los equipos grandes, y a punta de entrenamiento, pues a punta de ciencia y buen análisis, puso a ganar a muchos de estos ciclistas. Bueno, yo lo conocí, y él tiene un equipo que se llama Jóvenes Ciclistas para el Mundo, y cuando estoy en Medellín me dice que le ayude con los ciclistas a hacer el fit. Entonces, pues Lucas, creo que se nos cortó esa última parte. Si puedes repetirlo, por favor. Los que no sepan qué significa la Vuelta al Porvenir, básicamente es la Vuelta en Colombia. Rigoberto, Nairo, el Bananito Betancur, Sergio Luis Henao, todos casi que han salido de haber una vuelta al Porvenir. La vuelta más importante ahora. Lucas, creo que la última parte... Y decidimos apostársela a Daniel Arroyave, y empezamos a ajustar su posición aerodinámica, donde claramente era una persona ya fuerte en el plano, es un corredor grande, un poco más corpulento, digamos, diferente al típico ciclista colombiano, y empezamos a trabajar, pues primero la posición, ahí tuvimos unas modificaciones, pero segundo y más importante fue el mejoramiento de la postura a la hora de pedalear. Y básicamente, él veíamos que cuando podía bajar la cabeza un poco más, pegarla un poco más, dejarla entre los hombros, con el túnel de viento virtual, nos dábamos cuenta que se ahorraba como 34 vatios. Entonces, si tenía ese ahorro en la crono, en la Vuelta al Porvenir, podríamos estar hablando de campeón, porque le podía sacar suficiente ventaja con la cual no le iba a perder en la poquita subida que había. Efectivamente, pues con Daniel trabajamos las dos cosas, y con casco seleccionamos el casco que era, hicimos varios entrenamientos de la posición, y finalmente pues Daniel queda campeón de la Vuelta al Porvenir, y hoy por hoy actualmente es el campeón nacional de ruta sub-23. Ahora está con el Emiratos y todavía ayudamos con la posición de él. Entonces, pues el primer caso de éxito fue con
y pues dice que ese es uno de los propios. Y pues si por mí fuera, ojalá llegue, porque es bien diferente al resto. Es una persona que es buena para el plano y para las clásicas y para este tipo de terreno, y no para la subida, como es usual en los ciclistas de nosotros. Entonces, para rescatar de este caso, el tema de enseñarle unos buenos gestos en la posición de crono. Con eso, si yo voy a tener seguramente por ahí la foto, yo creo que nos ahorramos como 34 vatios. En una crono de 40 kilómetros, si estaban dando más o menos a 50 kilómetros por hora, que es lo que posiblemente estaban dando, no recuerdo, se iba a ahorrar como unos 44 segundos. Igual él ya tenía ventaja sobre el resto, o sea, él era bueno en la crono. Entonces, si les iba a meter 3 minutos, de pronto les metió 4. Yo no recuerdo pues el dato exacto, pero fue algo así. Ok, Lucas, y hablemos ahora de un caso que hablamos hoy preparando la charla, que fue el de Santiago Otero. Lucas, a un campeón del mundo, le sugirió el cambio de talla de bicicleta. Hablemos de esa experiencia, Lucas. Bueno, por lo general cuando recibo ciclistas buenos, élite o hasta recreativos de estos que ganan gran fondo, pues son gente que es muy flexible, que tiene mucha fuerza en el core, que las posiciones ya son buenas, ya pues en la bici tiene mucha experiencia y las posiciones son buenas. Entonces lo que hacemos es escuchar mucho al ciclista y empezar a analizar por dónde podemos mejorar. Entonces cuando recibí a Santiago Otero, pensé que este iba a ser un caso más de estos. Y cuando me llega, me doy cuenta que es una persona que se mueve mucho en la bicicleta, y cuando le hago la evaluación física, me doy cuenta que tiene muy poca flexibilidad en la cadera, o sea, sus flexores de cadera son un limitante para posición. Entonces, si uno de pronto tiene el sillín muy atrás, digamos que está exigiendo un poco más a ese flexor de cadera, y de pronto tirarlo un poco para adelante le ayuda a que se mueva menos cuando la silla está un poquito más adelante. ¿Qué tan adelante? Pues eso hay unos límites, mientras la rodilla pues no duela. Lo otro es que estamos hablando de un ciclista que para subir Palmas, que es una subida con el 8% de inclinación, él no baja el plato. Entonces es una persona que le gusta andar empiñonado, que va más a fuerza que a cadencia. Y este estilo de personas, por lo general, les resulta mejor pedalear con la silla un poco más adelante que atrás. Entonces, teníamos por un lado el limitante de su flexor de cadera y por otro lado una de sus ventajas, que es tener fuerza, lo que hacía que nos inclinara, nos dejara poner la silla con un retroceso un poco más adelante, más parecido como a una posición de crono. Él mide como 1,75, 1,74 por ahí, y casi siempre estas personas que están en esa altura están entre las dos tallas, entre 54, 52, M o S, o dependiendo de la marca, pues siempre están ahí como entre dos tallas. Si uno se lee pues cualquier manual de ciclismo o de posición o de selección de marco, van a encontrar que las personas más experimentadas, o los ciclistas más profesionales o más competitivos, deberían de tirar hacia tallas más bajas. Y pues exactamente las dos tallas se cogió la talla más pequeña, la 52, la talla S. Lo que hizo que yo tuviera que tirar la silla muy para adelante. Cuando tiro la silla para adelante, el centro de gravedad de su cuerpo va a ir más adelante, entonces toca poner una espiga más larga, porque si no, pues va a quedar muy recogido, pero su peso va a quedar mucho sobre el manubrio. Y si yo le pongo, si mucho de mi peso está sobre el manubrio, y si muy briosa, que se me mueve muy tantas, y exactamente esas fueron las sensaciones. Pues primero, por el tema de la cadera, me tocó tirarlo hacia adelante, y segundo, para que le quedara eso a su medida, extender mucho la potencia, la espiga. Estamos hablando de que casi, si no estoy mal, 14 centímetros. Y inmediatamente yo dije, no, esto, para una persona tan grande, con todo ese peso adelante, esto va a pasar dos cosas: o se le va a bajar el manubrio, o va a sentir, pues le va a dar miedo en la bici. Entonces inmediatamente le dije, Santiago, la verdad que para que esto funcione, usted tiene que cambiar de bicicleta. Claramente es difícil porque estamos hablando de una bicicleta tope de gama, donde estamos hablando pues malo de 30 millones de pesos. Pero Lucas, estamos hablando de decirle a un campeón del mundo de contrarreloj que debe cambiar la talla de su bicicleta.
que no es Eh, para nada fácil. sí, sí, exactamente eso que acabas de decir, bien me pasó. Yo no sabía, es, es bien berraco, pues, para ser honesto, uno poder encontrarse un ciclista de estos y saber que uno tiene más experiencia en posición. Pues yo sí eso lo considero, pero nunca como para un cambio de talla. O sea, yo a todos les cambio algo, las zapatillas, la altura del sillín y a veces cambios grandes. Pero llegan a decirle a una persona que ha montado bicicleta toda su vida, que fue campeón del mundo de contrarreloj una vez y otra vez fue podio, que ha ganado etapas, yo venir a esa persona tan buena en el ciclismo, decirle que venía haciendo las cosas mal, pues no es fácil. Y definitivamente riesgoso. Podría salir que mi comentario, en vez de irle bien, que fuera peor y pues claramente iba a quedar mal. Pero bueno, no fue el caso. El caso fue que cambiamos la talla y hoy por hoy es un ciclista completamente feliz en su bicicleta. Todo lo malo que sentía de antes, al haber cambiado de bicicleta, se le pasó. Estuvo a punto de cambiar de marca. Y básicamente fue simplemente la talla de la bicicleta. Bueno, Lucas, súper chévere eso. Sí, bueno, cuéntame. No, bien, con eso, como para terminar ahí el tema de Santiago, pues vale la pena aclarar que toda la posición es salida de la teoría. No estamos hablando de un ciclista que monte como yo, si hay una persona que yo le pueda, o sea, si a mí me dijeran Santiago monta bien, yo diría que monta mal. Sin embargo, pues eso simplemente a manera de ojo. Ya después de haber hecho pruebas, les aseguro que ahí está en una de las mejores posiciones. Bueno, Lucas, súper chévere. Vamos entonces con unas preguntas que tengo preparadas, ya de temas de interés de la gente, pero antes tenemos una pregunta de Juan Fernando de Río, que le va a abrir el micrófono. Un segundo acá. Juan, ¿qué hubo? ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿qué hubo, Juan? ¿Qué más? Bien, ¿cómo vamos? Bien. Gracias. Lucas, ¿cómo está? Muchas gracias por venir a esto y enseñarnos tanto. La pregunta es, yo sé que la ciencia cada vez va evolucionando cada vez más para el bike fitting. ¿Qué le espera? ¿Hay algo más para evolucionar? Sí, sí. Juan, gracias por la pregunta y por todo. Mira, yo he visto ya, pues para que tengas en cuenta de que si tú me preguntas a mí, la ciencia apenas está empezando en cuestión de fit. Si tú vas y te haces un fit actualmente, con cualquiera de los fitters, vas a encontrar que a veces la posición que te puso pudiera no estar respaldada en un resultado que es difícil de medir. Aló. Ahora, el hecho de haberle subido 5 centímetros no quiere decir que ahora vaya a ser mejor ciclista. Posiblemente le toque desarrollar nuevos músculos y esto genera que él inicialmente no sea evidentemente tan eficiente. Con el futuro te aseguro pues que sí. Pues bueno, en general, hoy por hoy los fit van muy ligados a lo que el fitter diga. Y ya hay muchas personas, y pues yo he visto investigaciones muy buenas, donde los sistemas mismos podrían empezar a cuadrar. O sea, ese es como el futuro. El mismo sistema de cuadre. ¿Cómo? Digamos que si uno tiene unas medidas antropométricas, como la entrepierna, el largo de tu pie, el ancho, el estilo de dedos de los pies, tus rodillas, el tronco del cuerpo, en general, casi siempre, teniendo todo esto en cuenta, más flexibilidad, bueno, de todo lo que tenga uno que tener en cuenta para cuadrar algo, si esto se mete un software y podría empezar a generar conocimiento y hacerte un fit, donde dentro de lo que se está haciendo es, él te sugiere de una vez el cambio, tú lo haces y inmediatamente de nuevo evalúa con el movimiento si ese cambio fue para bien. Y así, para que no se vuelva algo que es porque a mí me pareció, o al fitter le pareció, sino que definitivamente en datos ya pueden haber métricas donde dependiendo de X problema, o sea, por ejemplo, si tu problema es moverse mucho en la cadera, entonces yo debo llevarte a una posición donde
se te mueva menos la cadera, pero no dañe el resto de cosas. Entonces, una de las cosas que viene es análisis, o sea, sistemas que sean capaces de para el túnel de viento. La aerodinámica claramente es una de las partes donde más influye el fit, donde más influye en que una persona gane o no. Y esto, pues, cuando vas en un túnel de viento tienes como una patineta pegada con un poco de cauchitos, y cuando pasa el viento, esa fuerza que sienten esos cauchitos es la que determina qué tan aerodinámico o no eres. Entonces, si yo estoy así como estoy ahora montando en bicicleta en el túnel de viento y me pongo otra camisa, yo no podría analizar si moviéndome, si lo que me está mostrando de mejor aerodinámica es por la camisa o porque yo me hice un poquito más abajo esta vez, porque eso es tan sensible que no alcanzan. Entonces, por eso, de hecho, las pruebas se hacen con maniquís, porque el maniquí garantizan que no se mueve. Entonces, cuando un ciclista profesional va y se mete al túnel, es muy difícil que él realmente después de eso vaya y tome esa misma postura cuando sale a la calle. ¿Por qué? Porque no se pueden mover. Ellos son ahí y calculan más o menos dónde, e intentan tomarle unas fotos y después van y lo intentan replicar en la calle. Entonces, ahorita hay como ciertos sistemas que son capaces de medir el volumen, diferente a lo que hace como el Notion Connect, que mide el CDA sacado de varios datos, donde puedo, pues básicamente uno de los sistemas que están intentando hacer es yo poder hacer un análisis de túnel de viento, un análisis energético, un túnel de viento de lo que viene en un futuro. Y así como ese, más, mira. Lucas, contextualicemos a la gente, perdóname, con qué es un CDA, para los que no saben. ¿Nos puedes explicar ese concepto, por favor? Ok, bueno, cuando pues, voy a hacer toda la explicación para que quede claro. Digamos que un ciclista produce unos vatios. Si yo voy en una subida, lo que más me influye para yo ser un escalador es el peso. Yo puedo mover muchos vatios, pero si soy muy pesado, yo no voy a ser un buen escalador. ¿Listo? Y pues en general ya eso más o menos bien estudiado, tú tienes que tener, por lo general, mover más de 6 vatios por kilo en las subidas. ¿Listo? En el plano, ese peso es lo que se conoce como el CDA. Si tienes mucho CDA, pues no vas a esos vatios que produces en el plano, porque ya ahí no está influyendo la gravedad, ya ahí no influye el peso del ciclista, sino que influye es la forma del ciclista, donde va afectado por el CDA que viene siendo el área frontal. O sea, entre menos área frontal yo tenga, pues menor el número de CDA. ¿Listo? Y el coeficiente de fricción, que para que entiendan el tema del coeficiente de fricción, que es la forma, es por ejemplo, si pones un cubo o si pones el ala de un avión. Claramente el ala del avión rompe mejor el viento que un cubo. Entonces, si yo tengo o sea, un área frontal reducida y una forma lo más parecida como a un ala de un avión, en general, pues voy a ser más rápido. Entonces, el CDA es coeficiente aerodinámico multiplicado por el área frontal. Es un dato que ahorita se tiene para yo saber qué tan eficiente soy en el plano, en una crono, lo que es en un Ironman o en una crono pues a nivel de solo ciclismo. Perfecto, Lucas. Lucas, vamos con otra pregunta de una persona que está conectada. Víctor, creo que él está desde el eje cafetero. ¿Cómo vamos? Bienvenido. Sí. Ay. Ya, ay. ¿Cómo hago? Víctor, ya te estamos escuchando. Hola. Ahí te escuchamos. Es que en Hola, Armenia... Víctor. Listo, gracias. En Armenia no hay cómo hacerse un fit. Pues es muy complicado. ¿De pronto haces gira por alguna parte o cómo hace uno para separar una cita con vos para adquirir los servicios del fit? Mira, Víctor, ahorita Armenia no, sí, una vez fui, pero pues no, bueno, claramente pues hoy por hoy está imposible con el tema del COVID, pero
pero sí, yo sí hago giras, yo sí viajo por algunas ciudades. Igual siempre estamos disponibles en Medellín y en la costa, siempre, si no estoy yo, pues tengo otra persona que me ayuda con los fit, pero sí, en general viajo, Víctor, porque estoy en Medellín, la costa y Bogotá. Y cada mes voy a una ciudad diferente. Antes pues del COVID estuve en Montería, podría ser que después fuera a Armenia, así. Entonces sí hay la posibilidad de que vaya, pero para ir más a la fija, pues sería Medellín o Bogotá. Bueno, pues. Para que todos sepan, pueden contactar a Lucas a través de sus redes sociales. Él aparece como Lucas Peter, con doble T, ¿cierto, Lucas? ¿Qué más? Lucas. No estaba escuchando, pero ya sí, ¿me escucharon? Sí. Para los que quieren contactar a Lucas, lo pueden encontrar en sus redes sociales como Lucas Peter. Igualmente por el grupo de WhatsApp yo voy a compartir el contacto de él para que le pregunten más cositas. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta que tengo, que son dos en una, y es, Lucas, la importancia de la aerodinámica en el ciclismo y cómo eso ahorra vatios. Ya hemos hablado de eso, pero hagamos un pequeño resumen para que la gente le quede súper claro. Bueno, cuando monto en bicicleta, hay varias fuerzas que es las que frenan mi velocidad. ¿Listo? Dentro de esas está la fuerza gravitacional, la fricción que ejerce el viento, tanto el viento que ya existe como el mismo que yo genero cuando voy pues, a más velocidad, la resistencia al rodamiento que tienen las ruedas y todo lo que sea lo que llaman el kit de arrastre, pues todo ese pedazo de centro, cadena, facha. Bueno, de todas esas fuerzas que me están frenando, yo las puedo atacar de dos formas. Pues una mejorando la bicicleta y otra mejorando el ciclista. Y si yo, por mucho que yo mejore la bici, puedo atacar digamos, esa pérdida de eficiencia o esa ineficiencia, lo pudiera mejorar con la bici como hasta un 15% más o menos. El 90% de la energía que yo, entre el 85 y el 90% de la energía que yo le meto a los pedales para ganar velocidad, se la come el viento, que en general es mi cuerpo. O sea, el ciclista es el que más frena la velocidad, no tanto la bicicleta. Entonces, por eso es que el tema de la aerodinámica es importante. ¿Cuándo es importante la aerodinámica? Cuando supero los 30, yo diría más como los kilómetros, porque subiendo, en general la gente puede subir parada o sentada, pues cogido de la barra, no necesariamente cogido de los drops, porque a esa velocidad la aerodinámica influye poco o nada. Pero cuando yo gano velocidad, como es en el plano, entonces ahí sí, cada vatio que yo me ahorre significa una mejora en el tiempo. Entonces, por ejemplo, y ahorita lo decía, fácilmente, y esto es después de muchas pruebas que han hecho, un ciclista del World Tour que hace una contrarreloj en 50 kilómetros por hora, de 40 kilómetros, posicionando bien su cabeza y un buen casco, pudiera ir, en vez de ir a 50, ir a 51 kilómetros por hora. Y eso le ahorraría 44 segundos. Ahora, si yo soy un triatleta, hay varias cosas que pues, pueden mejorar. Empecemos por el cambio de bici. Si yo tengo una bici de tri versus una bici de ruta, pues claramente con la de tri voy a ir más rápido porque permite más aerodinámica, una posición del cuerpo un poco más acostada. Entonces, ahí pues retomo lo del OCA y es la importancia del OCA en el plano, es como ya lo he explicado, es exactamente lo mismo que el peso del ciclista en la subida, y entonces cualquier cosita que yo genere de cambio para mejorar ese van a significar tiempo que no requiere un esfuerzo adicional, que básicamente con tu misma fuerza está siendo más rápido, solo por aprender a manejar una buena posición o ajustarla, porque a veces pues toca hacer un fit pues, para llegar a una posición óptima. ¿Qué significa eso en un Ironman? Que hay personas que podrían ahorrarse hasta 63 vatios en un Ironman andando a 40 kilómetros por hora, que significaría un ahorro más o menos
de 20 minutos. Estos 20 minutos te los ganas sin haber entrenado más, sino simplemente haber mejorado la posición, donde claramente se hace con un beat y también pues con un entrenamiento de memoria muscular de la posición. Listo, Lucas, súper chévere esos datos que nos das porque es información súper valiosa para todos los que queremos mejorar en nuestras próximas carreras. Bueno, vamos a tener el micrófono abierto para los que quieran preguntas. Mientras tanto, tengo otra pregunta que hicieron por redes sociales, que es, si me duermen los genitales, ¿qué puedo hacer? ¿O a qué se debe, Lucas? Hablemos un poquito de ese tema que es muy común en los ciclistas. Bueno, común totalmente. Y casi siempre se debe a una posición, a una misma posición durante mucho tiempo. Por lo general, por ejemplo, en el simulador, la gente tiende a sentarse en la punta del sillín cuando tiene que meter más varios. Te sientas en la punta del sillín, básicamente le haces presión a una vena que va por la ingle y genera adormecimiento, igualito como cuando uno se duerme encima de una mano y se le duerme la mano. Lo mismo pasa con los genitales. Entonces, ¿por qué se puede dormir? Uno, porque, y es lo más común, porque tengo una mala técnica al pedalear, que de pronto en la calle como me muevo, me paro, no lo alcanzo a sentir, y en esta época de confinamiento, haciendo simulador, pero siento cada que me monto porque no cambio la posición y termino siempre sentado en la punta del sillín. Dos, por un mal sillín. Realmente si el sillín, si yo no puedo ir sentado sobre mis isquiones, y sentado paría esta vena, el sillín con la punta muy parada, como inclinado hacia atrás. Eso es un adormecimiento fijo. Uno diría, no, pero la solución más fácil es ponerlo apuntando hacia abajo, pero si se pone muy hacia abajo, entonces te vas como deslizando y terminas en la punta y cogiéndote de las manos. Entonces te van a dormir las manos, te va a volver a dormir todo y vas a ser más ineficiente porque estás gastando energía solo para sostenerte en la bicicleta. O más energía de lo que normalmente te gastarías sosteniéndote. 4. Si yo tengo una silla, una altura de sillín muy alta, también puede dormirse los genitales. Y por último, la forma del sillín. Ahorita por lo general, hay personas que les conviene sillines planos y hay otras que les conviene sillines curvos. ¿Cómo saber cuál me conviene? Yo diría que necesitas o probar o acudir a una persona que sepa cómo cuadrar pues esto. En conclusión, no es una sola respuesta, ahí pues podrían ser muchas cosas, entraría uno a evaluar cuál de todas fue, pero como es de esta época, supongo que la del simulador es la que más tiene que ver, la de sentarse en la punta del sillín. Y sentarse en la punta del sillín no quiere decir que yo deba correr mi sillín para adelante, porque ahí me siento mejor y entonces más bien lo corro, no. A veces toca acostumbrarse a pedalear desde donde está, teniendo los huesos isquiones bien situados en la parte de atrás del sillín. Ok, Lucas, súper chévere lo que nos dices. Y última pregunta que me hicieron en redes, ¿por qué se duermen los pies? ¿O qué puedo hacer para que no se duerman? Lo más común es zapatos angostos. Si mis zapatillas, las zapatillas de ciclismo, pues eso empezaron en Italia, y el lado estético siempre ha estado ahí. Entonces, inicialmente las hicieron como 1 centímetro más angosto de lo que deberían ser para que el pie quedara completamente plano, sin estar con los dedos juntos. Entonces, siempre que busquemos adormecimiento en los pies, pues lo primero es analizar el ancho de la zapatilla. 2, las boas o los sistemas como me aprieto. Si ustedes de pronto se fijan en carreras, a veces van a notar que antes de un sprint o de una subida, si es el caso de unos escaladores, van a ver a los ciclistas apretándose un poquito más las boas. Y de hecho por eso están inventadas las boas en el ciclismo y no los cordones. Y es porque eso no se debe apretar demasiado. Uno puede ir con él más o menos sueltecito, no suelto que me quede el pie jugando, pero definitivamente que no me apriete. Porque si yo tengo la zapatilla muy apretada, se me va a dormir. Claro, cuando entro en un momento decisivo, como es un sprinter, cuando llega el sprint,
ahí a mí no me importa que se me duerma el pie. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero son, de esos últimos metros, ser lo más eficiente posible. Entonces, ese es el segundo tema para que se duerman los pies. Otro puede ser una silla muy, pues claramente si el zapato te queda pequeño, pues también se te van a dormir. Pero una silla muy tirada para adelante o una silla que se me esté resbalando también puede ser motivo de adormecimiento. Y por último, en la forma del pie, que entra dentro de las importantes. Me pasa mucho que por lo general las personas que tienen un arco muy alto o un pie muy pequeño, como tienen menos área donde soportar su peso, son personas que esos puntos de presión, que es el metatarso en general, sufren más, entonces se adormecen. Entonces a veces toca poner plantillas con arco un poco más alto para que la energía que yo le pongo al pie, pues, o al zapato, se distribuya incluyendo el arco del pie. Si yo tengo un arco muy alto, pues este no está tocando la plantilla y toda la fuerza se me está yendo por el metatarso. Listo, Lucas. Bueno, tenemos una pregunta acá del auditorio. Raúl, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Damos un segundo. Estoy acá activándole el micrófono. Listo, ya, hola. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Raúl. ¿Qué tal, Lucas, hermano? Una pregunta sencilla y compleja. Bien, Raúl, ¿tú? Esto del bike tiene muchas cosas por examinar y es muy complejo y obviamente solamente para alguien profesional, digamos así, conocedor del tema. Pero, digamos, lo que tú decías ahorita por la cuarentena es como complicado ir a buscar a alguien y también para algunos La última parte de la pregunta, ¿me la puedes repetir? Pero es que no he terminado, ya le pregunto. Es como hacer un bike fit a grandes rasgos. Obviamente hacerlo, y hay que hacerlo con alguien profesional porque no es solamente un punto, sino varios puntos del cuerpo. Pero si una persona normal quisiera un fit, pues no sé, la posición, yo creo que del tobillo a la pierna y del brazo al timón, pues, que sería como lo más esencial en hacer uno propio su fit, o sea, como para acomodar la bici. Ahorita que no se puede ir a hacer Sí. uno por la cuarentena. Que sería como lo más esencial porque pues tiene muchas cosas. Ok, bueno. Primero que tú veas que los pies y tus rodillas al pedalear lo sientas que van en la naturaleza de tu cuerpo. Entonces, eso es como para acomodar los clics. Tú sabes que pudiera yo estar pedaleando con el zapato como con el talón para afuera o con el talón para adentro y tú mismo te debes de conocer, de saber que eres de las personas que caminan con los dedos hacia afuera o con los dedos hacia adentro o neutral. Entonces, primero que sientas muy natural esa posición de la zapatilla, que la sientas como eres tú, no como pedalea el mejor ciclista que hayas visto. ¿Listo? Segundo, tema de la altura del sillín. Yo diría, siempre suelo hasta un punto que no estás pedaleando empinado y no se te está moviendo la cadera. Cuando uno pone el talón en los pedales sin la zapatilla y te quedes estirado, es medida pues más o menos acertada. Digamos que el refinamiento sería que tú sientas que el pie está lo suficientemente estirado sin necesidad de yo apoyarme del movimiento del tobillo. O sea, sin necesidad de pedalear empinado, que el tobillo me quede como relajado cuando está sobre todo analizando la parte de más abajo, y que tampoco tenga que moverme en la cadera para yo alcanzar a dar la vuelta del pedal, ¿cierto? Alcanzar a dar la circunferencia completa del pedaleo. Entonces, si yo estoy en un punto donde no se me mueve la cadera y tampoco estoy pedaleando empinado, posiblemente ahí llegué a la altura que más me conviene. Bueno, segundo, el retroceso. Ahí yo ahorita expliqué. Si tú lo tiras muy hacia adelante, sentir que de pronto haces más fuerza. Esa fuerza normalmente tiene un mayor gasto energético. Entonces, no la tires ni muy adelante ni muy para atrás. Si la estás muy atrás, vas a sentir que pedaleas como desde atrás, que valga la redundancia. Y si estás muy adelante, presión o en las manos o en las rodillas. Entonces, ahí, digamos, en un punto donde veas que el pedaleo te sale bien sin que comprometas mucho la presión en las rodillas y en el cuádriceps. Y en la parte del alcance o del largo del stem, fíjate mucho que te quede como más o menos 90 grados acá.
que nunca vaya a quedar ni así, que eso así ya no se usa, ni tampoco muy encima del manubrio que quedes acá. Eso como a grandes rasgos, pues yo soy de los que prefiero las sensaciones, si lo voy a cuadrar yo mismo, prefiero hacerlo a punta de sensaciones que sacando una calculadora y multiplicando valores. Listo, Lucas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Raúl por conectarse, a Juan Fernando, a Víctor por las preguntas. Creo que el tema con Lucas es muy interesante. Espero poderlo volver a invitar pronto. Lucas, qué bueno poderte tener y poder conocer todo el conocimiento que tienes. Lo último, pues para cerrar, Lucas abrió un servicio para las personas que quieran hacer un fitting a distancia. Como les dije, voy a compartir el contacto de Lucas en el grupo de WhatsApp y también voy a hacer varias historias de Instagram contando un poco de esto para que lo contacten, hablen con él y puedan de pronto agendar una cita. Si en estos días de cuarentena en el simulador han tenido problemas con la posición de la bicicleta para que lo logren solucionar con él. Así que, Lucas, muchas gracias. No sé qué más quieras decirle a la gente. No, gracias a ti, Sebas, gracias a todos por asistir, por las preguntas. El que quiera pues que le ayude o le responda algo más con todo el gusto, ahí pues por redes me pueden preguntar o con mi celular, que pues sin ninguna retribución económica ayudaría con ese estilo de cuadradas como la que me acabaste de preguntar, como la que me acaba de preguntar la última persona. Quedo atento a lo que necesiten y a las dudas que tengan acerca de lo que hablamos. Acá pues uno va hablando muchas cosas y de pronto no es tan organizado, así que con todo el gusto estoy pendiente pues para que todos me respondan y también para justificar mis respuestas, que a veces acá no alcanzo a decirles a todos realmente toda la ciencia que hay antes de poder hablar de un tema. Listo. Lucas, muchas gracias. Bueno, este fue el quinto programa que hacemos de las Ride Talks. Vamos evolucionando, vamos aprendiendo. Gracias a todos los que se conectaron, a los que llegaron hasta el final. Un momento que hubo bastante conectados. Saludos para todos. Muchachos, dentro de 8 días nos vemos. Vamos a tener nuevos invitados. Y bueno, les recomiendo pues, estar pendiente de nuestras redes sociales, de la de Lucas y la mía. Por cualquier duda, no duden en escribirme a mí por WhatsApp o por mis redes. Y bueno, nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Cuídate mucho. Con gusto. Que estén muy bien Saludos de todos. Cartagena. Gracias, gracias. Enrico, feliz fin de semana. Chao, chao.